La voz sin silenciar. El poder no teme a los vivos, solo a los muertos que recuerdan. Humberto Eco. Toda conspiración comienza con un silencio que alguien rompió por accidente. Anónimo Waxmané, Corpus Abet. Inscripción hallada en la Catedral de Berlín, Cripta Norte, sección 4. Prólogo. La grabación. Toda memoria es un archivo. Todo archivo es un campo de batalla. Walter Benjamin. El video duraba 2 minutos con 53 segundos. Alejandra Vaz lo había grabado sin intención, como hacen los turistas cuando no saben qué hacer con las manos durante los momentos solemnes, mientras su marido Oscar compraba postales en la tienda de la Catedral de Berlín. Una toma lenta del interior, la cúpula neobarroca elevándose como un cielo artificial de mármol blanco y oro apagado. La luz del atardecer de septiembre filtrándose oblicua entre columnas lisas de granito polaco. El silencio espeso que tienen los templos cuando están casi vacíos y la piedra parece respirar. El archivo permaneció olvidado en el teléfono durante 4 días. Lo encontraron en el vuelo de regreso a Buenos Aires, cuando las pantallas del avión fallaron sobre el Atlántico y no quedaba más entretenimiento que el propio pasado reciente. Oscar lo vio primero. A los 2 minutos con 17 segundos, la imagen se distorsionó apenas, un parpadeo horizontal, como interferencia analógica en una grabación digital. El tipo de glitch que los técnicos llaman artifact de compresión, aunque nadie ha explicado satisfactoriamente por qué suceden en espacios sin fuentes electromagnéticas. Y luego se escuchó. No venía del exterior. No era el motor del avión ni la respiración de ningún pasajero. Venía de adentro de la grabación. De adentro de la catedral. De un lugar que, cuando Alejandra había grabado, estaba vacío. Amore. Una sola palabra. En italiano. Pronunciada con la intimidad de quien habla a centímetros del oído de alguien amado. Sonaba como una invocación. La palabra más antigua del mundo dicha de una manera muy antigua. Alejandra creyó haberlo imaginado. Oscar retrocedió el video, aumentó el volumen al máximo y aisló el fragmento con los auriculares del asiento presionados contra los suyos. El susurro volvió, idéntico en cada reproducción, no distorsionado, no mecánico, sino perfectamente humano. Una voz de mujer, grave en los bordes y transparente en el centro, como las voces de ciertos cantantes de ópera cuando no actúan para un público sino para ellos mismos. En los momentos en que la técnica se vuelve invisible y solo queda la persona. No había nadie junto al micrófono cuando grabaron. Alejandra lo recordaba con certeza, había estado sola en ese corredor durante al menos 4 minutos. Lo suficientes para que la soledad dejara de ser observada y se volviera real. Oscar abrió los metadatos del archivo. Tecleó los comandos que conocía de memoria después de 14 años manipulando evidencia audiovisual. Lo que encontró le heló la sangre. El archivo no tenía fecha de creación. Tampoco tenía información del dispositivo, ni coordenadas GPS, porque el teléfono las registra automáticamente, incluso cuando se deshabilitan. El sistema guarda una copia que el usuario no controla. Tampoco tenía datos de exposición fotográfica, ni identificador único de hardware. Era como si el video hubiese sido producido dentro del teléfono, no grabado por él, sino generado en sus entrañas como un sueño en el cerebro de alguien. En un momento que los servidores de tiempo globales no habían registrado porque, técnicamente, no había ocurrido. Eso no era posible. Y sin embargo, ahí estaba. Este libro nació de ese video. De ese susurro.
y de la decisión, tomada a 37.000 pies sobre el Atlántico con el zumbido hipnótico de los motores, de no ignorarlo. Lo que siguió no fue una historia de fantasmas. Fue algo más antiguo, más oscuro y considerablemente más peligroso, la historia de un silencio fabricado. De una voz que el imperio prusiano del Kaiser Guillermo II decidió borrar de sus archivos, de sus registros, de sus tumbas y de su memoria oficial. Y que durante 130 años encontró la única manera posible de seguir existiendo, en el sonido. En la física del sonido, que no obedece a los decretos imperiales ni a las instrucciones de los historiadores oficiales. En la vibración de la piedra que recuerda lo que los hombres prefieren olvidar. Esta es esa historia. Capítulo 1. El Templo del Kaiser. Quien construye una catedral no construye para Dios. Construye para el siglo que viene. Guillermo II de Alemania, Discurso a la Academia de las Artes, 1894. La Catedral de Berlín no nació de la fe. Nació del miedo. No el miedo humano y universal ante la muerte, que sí ha construido innumerables templos a lo largo de los siglos y que tiene, al menos, la dignidad de ser honesto. Fue un miedo político, específico, calculado y disfrazado de grandeza, el miedo de la dinastía Hohenzollern a perder el control de la narrativa de su propia historia. Para entenderlo hay que retroceder al año que los historiadores alemanes llamarían Das Drei Kaiserjahr, el año de los 3 emperadores. En ese año bisagra de 1888, el imperio alemán, unificado apenas 17 años antes bajo la mano de hierro de Bismarck y la figura ecuestre de Guillermo I, vio como 3 generaciones se sucedían en el trono en el lapso de 9 meses. Guillermo I, el anciano edificador del Reich, murió el 9 de marzo a los 91 años. Su hijo Federico III, intelectual, liberal y profundamente admirado por los círculos progresistas europeos, murió de cáncer de laringe el 15 de junio después de apenas 99 días de reinado. Y en el trono quedó Guillermo II. 29 años. Arrogante con la intensidad de quien ha compensado toda su vida una limitación física, el brazo izquierdo atrofiado desde el nacimiento, con demostraciones de fuerza que los historiadores calificarían de compulsivas. Con una necesidad de monumentos que sus psicólogos biógrafos han analizado con detalle. La necesidad de quien sabe, en algún lugar oscuro de sí mismo, que no es tan grande como pretende, y que por eso necesita que la piedra lo atestigue. Guillermo II necesitaba una catedral, una declaración de eternidad. La Catedral de Berlín existente en 1888 era una estructura modesta del siglo XVIII, diseñada por Johann Baumann con la sencillez funcional del luteranismo ilustrado. Era, en síntesis, el tipo de templo que Guillermo II encontraba insuficiente para el destino imperial que se había atribuido a sí mismo y a su nación. En 1893, el Kaiser aprobó personalmente el proyecto del arquitecto Julius Karl Raschdorf. Las instrucciones que le dio eran reveladoras: una cúpula central de 114 metros de altura, deliberadamente comparable a la Catedral de San Pablo de Londres. Fachadas de arenisca de Silesia trabajada por los mejores maestros canteros, y una cripta dinástica capaz de albergar a 100 miembros de la familia imperial. El mensaje era claro: los Hohenzollern no solo gobernaban el presente alemán, gobernaban la eternidad. La construcción comenzó en 1894 y continuó durante 15 años. La catedral fue inaugurada en 1905 con una ceremonia que el propio Kaiser supervisó en cada detalle, desde la música. Había rechazado 2 propuestas del director musical por considerarlas insuficientemente majestuosas, hasta la disposición de los invitados. El edificio era, objetivamente,
impresionante. Era también, objetivamente, un instrumento político disfrazado de templo sagrado. Alejandra Vaz conocía esta historia antes de visitar Berlín. Era musicóloga, especializada en música sacra europea de los siglos XVIII y XIX, con cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Había viajado a Berlín para investigar el repertorio coral del periodo de construcción entre 1893 y 1905. Lo que no sabía, lo que nadie le había contado porque no figuraba en ningún manual ni catálogo, era lo que ocurrió en el otoño de 1893, cuando el coro de la catedral aún en construcción recibió a una cantante italiana que cambiaría, de manera irreversible y nunca documentada oficialmente, la historia del edificio y de sus sombras. Óscar Torres era periodista de investigación. Llevaba 14 años documentando lo que él llamaba, con la precisión que sus editores encontraban incómoda, la arqueología del crimen de Estado. Sus investigaciones anteriores incluían un trabajo sobre la Operación Rattline, la red que permitió la fuga de criminales nazis hacia América del Sur, en cuya versión argentina el Vaticano y el gobierno de Perón habían desempeñado papeles que los archivos confirmaban con claridad. Y una investigación reciente sobre la disputa legal que la familia Hohenzollern había iniciado en 2019 contra el gobierno alemán. La disputa no era solo patrimonial. Era, en su dimensión más profunda, una disputa sobre qué tipo de control puede ejercer una familia privada sobre la narrativa histórica de sus propios crímenes. Los Hohenzollern no solo reclamaban propiedades, reclamaban el derecho a mantener el control de ciertos archivos. Y ciertos expedientes del periodo imperial seguían estando bajo una clasificación que requería autorización conjunta del gobierno alemán y de la propia casa Hohenzollern para ser consultados. La familia tenía, en efecto, poder de veto sobre los documentos de su propio pasado. El corredor norte de la cripta no figura en los mapas turísticos de la Catedral de Berlín. No porque no exista. Existe, es un pasillo de 18 metros que corre paralelo a la nave principal de la cripta, separado de ella por columnas de soporte añadidas durante la reconstrucción de posguerra entre 1975 y 1993. No figura en los mapas porque nadie lo ha puesto. Una omisión que, en un edificio donde cada detalle está documentado en 3 idiomas, es en sí misma una forma de señalar. Alejandra lo encontró por accidente. Estaba siguiendo al grupo de turistas en el recorrido oficial cuando notó, al fondo de un pasillo que el guía había pasado sin detenerse, algo que el ángulo de la luz hacía visible solo desde cierta posición, un sarcófago de mármol sin pulir, diferente en material y acabado a todos los demás, parcialmente oculto por una columna de soporte gris. El sarcófago no tenía nombre. No tenía fechas. No tenía el escudo familiar que todos los demás lucían. Solo 3 elementos, una lira con una cuerda rota, la séptima, la más aguda, una rosa cuya talla había sido desgastada hasta hacerla casi irreconocible, y una inscripción en latín erosionada que seguía siendo legible para quien conociera la paleografía del siglo XIX. Alejandra la leyó. Reconstruyó las letras faltantes. Y sintió algo que no era exactamente miedo sino su primo más frío, el reconocimiento de que había encontrado el centro de algo. Vox Manet, Corpus Abet. No era un epitafio estándar. Las inscripciones luteranas prusianas seguían fórmulas establecidas, versículos bíblicos, referencias a la gracia divina, fechas. Esto era otra cosa, una declaración filosófica, casi polémica. Y alguien, en algún momento posterior, había intentado borrarla. Las marcas de la herramienta eran visibles bajo la luz oblicua, trazos lineales, sistemáticos, que seguían el orden de las letras pero no llegaban a destruirlas completamente.
O bien el trabajo fue interrumpido. O la piedra resistió más de lo esperado. O en algún rincón de la conciencia de quien borraba sobrevivió algo que no quería terminar de borrar del todo. El guía la encontró arrodillada frente al sarcófago con la linterna del teléfono iluminando la inscripción a ras de la superficie. Por favor, señora. Este sector no forma parte del recorrido oficial. Alejandra se incorporó lentamente. Miró al guía, el blazer institucional azul marino, la expresión de quien ha dado esta respuesta muchas veces y ha aprendido a darla sin que se note que es aprendida, y preguntó con la calma de quien sabe que la calma es, en estas situaciones, una forma de presión. ¿Quién está enterrado aquí? El guía sonrió con la cortesía fría de las instituciones. No hay información disponible para el público sobre esa pieza. No dijo que no lo sabía. No dijo que la información no existía. Dijo que no había información disponible para el público. La distinción, comprendió Alejandra mientras caminaba hacia la salida donde Oscar la esperaba, era toda la diferencia del mundo entre el misterio genuino y el misterio administrado. Alguien sabía. Solo había decidido que ese saber no era para compartir.